Y el mensaje de hoy se titula La batalla es del Señor, consejos para pelear una batalla que se ve perdida. No sé cuántos de ustedes se encuentran en este momento luchando una batalla en tu vida. No sé si hay alguna situación difícil que estás enfrentando, alguna situación en tu familia, alguna situación en tu fe, alguna situación en tus emociones, alguna situación de alguna lucha en tu vida contra algún pecado. Pero Dios quiere hablar a tu corazón a través de estos consejos que hoy vamos a aprender. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 21 que Ben-Hadad, el rey de Siria, reunió a todo su ejército y a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate, y fue a la ciudad de Samaria, la capital del reino del norte en Israel, la rodeó y la atacó. Era una situación muy difícil. Cuando hay guerra, es una situación que trae muchísima destrucción a la vida de las personas. Estoy seguro que todo Samaria se encontraba en gran angustia. Recordemos que el rey Acab había construido allí en Samaria un templo a un dios falso, a un dios inexistente llamado Baal. Y vemos que inclusive Ben-Hadad, que era el rey de Siria, que no era del pueblo de Israel, su nombre significa el hijo de Hadad, el hijo de uno de los Baales, que era el dios supuestamente del trueno o de la fertilidad. Era una región que se había dejado influenciar por sus vecinos y se había corrompido. Qué importante es que nosotros como cristianos tengamos una convicción firme en la palabra de Dios y que no dejemos influenciarnos por la cultura de nuestros tiempos. Queridos hermanos, estamos viviendo una época sin precedentes en lo que habíamos estado acostumbrados, sobre todo los que nacimos en el siglo pasado, antes del año 2000. Estamos viendo un crecimiento impresionante en la inmoralidad de nuestros tiempos. Es impresionante ver el tipo de canciones que nuestros hijos están siendo expuestos, el tipo de programas, aún desde las caricaturas, el tipo de mensajes distorsionados en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las relaciones humanas, en cuanto al respeto a los demás. De verdad que vivimos tiempos donde, como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Nosotros tenemos también una lucha que pelear. Y Ben-Hadad había atacado al pueblo, y recuerden que el pueblo mismo de Israel se había alejado de Dios, y cuando se alejó de Dios, las otras naciones se hicieron poderosas. Dice en el verso de Primera de Reyes 22 al 3, al mismo tiempo envió mensajeros a esta ciudad, Ben-Hadad, para que le dijeran a Acab, rey de Israel. Ben-Hadad dice: tus riquezas me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus mejores hijos. Qué horrible situación que llegue un pueblo enemigo y puede entrar a tu ciudad y tomar a tu hija, tomar a mi hija y decir es mía, y se la lleva, y no volvemos a ver a nuestra familia que amamos. Así de cruel es la guerra. Y eso es lo que quería hacer Ben-Hadad. Era una situación triste. Estoy seguro que había mucha ansiedad, mucha tristeza en todo el pueblo. Y dice que el rey de Israel se sometió porque no tenía manera de pelear esta batalla. No contaba con la caballería, con los armamentos para poder luchar contra el rey de Siria. Y le dijo: tal como su majestad lo ha dicho, yo y todo lo que tengo es suyo. O sea, Acab estaba dispuesto a pagar tributo. Qué increíble, porque Acab dejó al Dios de Israel, al único Dios verdadero, para adorar a Baales, y ahora termina sometido a un poder extranjero, teniendo que pagar tributo. Y eso sucede en nuestras vidas. Cuando tú y yo dejamos a un lado a Dios de nuestras vidas y nos enfocamos en hacer dinero, nos enfocamos en caer bien a alguna persona o a la gente de nuestro alrededor, o complacerles, en vivir un estilo de vida alejado de Dios, lo hacemos para supuestamente que nos vaya bien. Pero la realidad es que el pecado nunca paga bien. La paga del pecado es muerte. Y vemos que esta situación trágica nos recuerda que nosotros también a veces vivimos tiempos de gran angustia, ya sea que nosotros los causamos por alejarnos de Dios, como en el caso de Israel o de Acab, o aún situaciones que nosotros no nos buscamos por la maldad de alguien más, por una situación que salió de nuestras manos. Nosotros también tenemos luchas. Y también tenemos un enemigo de nuestras vidas, que la Biblia le llama Satanás o el diablo. Es el acusador de nuestras vidas delante de Dios.
alguien que viene a destruir la obra de Dios, que viene a destruir la vida de nuestras familias. También Satanás está interesado en robarnos nuestra vida, en robarnos nuestro llamado que Dios nos ha hecho, nuestro servicio a Dios, en robarnos el gozo, en robarnos a nuestros hijos. Tenemos que luchar por nuestros hijos. Vivimos en un tiempo en que el pecado ha arrasado con muchas familias, con la vida de tantos jóvenes que ahorita se encuentran atrapados en un estilo de vida nihilista. La palabra nihilista significa que no hay sentido, no hay propósito de la vida, es vivir por vivir. Es la generación en inglés le llaman whatever. Whatever significa lo que sea, lo que venga, no importa. No hay principios, no hay valores. Hago lo que siento, lo que tengo ganas y punto. Y muchas vidas de jóvenes han sido destruidas. No tienen esos valores de Dios para poder escoger correctamente una pareja en la vida, para formar una familia en la que Dios es el centro, una familia en la que está enfocada en la realidad de un Dios que es verdadero, que vamos a dar cuentas delante de Él. Entonces, Satanás también quiere robar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia quiere destruirla. Todos tenemos batallas que pelear, todos enfrentamos luchas. Así que vamos a prestar atención a los consejos que hoy vamos a aprender y que vamos a descubrir en este capítulo 20 de Primera de Reyes. El primer principio que veo es que la conquista de este rey Ben-Hadad, que estaba imponiendo tributo a Israel, que estaba causando gran angustia en el corazón de ellos, que quería robarles a sus hijos y sus tesoros y todo lo que tenían, sucedió cuando Israel se alejó de Dios. Dios permitió que las otras naciones alrededor de Israel se fortalecieran y llegaran a ser sus enemigos. Acuérdate que Dios había traído sequía cuando el pueblo se puso a adorar a un Dios falso de la lluvia y del rocío y de la fertilidad. Y Elías fue y confrontó a Acab y le dijo, no habrá lluvia ni rocío por 3 años. La sequía fue causada por su idolatría. Israel se debilitó. Y esto nos ayuda a descubrir un principio. Cuando te alejas de Dios, tus enemigos se fortalecen. Cuando tú te alejas de Dios, cuando yo me alejo de Dios, la obra que Satanás quiere hacer en nuestras familias, destruir la vida de nuestros hijos, que nuestros hijos caigan en adicciones o que caigan en una mentalidad alejada de Dios, eso va a ser mucho más fácil, el terreno fértil para Satanás de nuestros hogares, si tú y yo no nos mantenemos tomados de la mano de Dios, tomados de la mano de su palabra, conectados y creciendo en la fe. Nuestra iglesia tiene un estudio para jóvenes cada miércoles por medio de Zoom en línea ahora. Pronto, en el futuro cercano, vamos a regresar a las reuniones físicas en cuanto sea un poquito más seguro, con las precauciones debidas. Pero la realidad es de que hay muchos jóvenes que no están conectados. Y la pregunta es, ¿qué tan intencional estás siendo tú como padre o como madre decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Quiero que te conectes al estudio de los jóvenes los miércoles a las 7, porque es importante para tu vida. Y quizá esos jóvenes están metidos jugando videojuegos, quizá escuchando música, quizá van a la práctica de fútbol, pero ¿por qué no como padres poner a Dios como el fundamento de nuestros hogares, de nuestras vidas y animar a nuestros jóvenes a que se conecten? Involucra a tus hijos en las cosas de Dios. Cuando más te alejas de Dios, tus enemigos o la obra del enemigo en tu vida se fortalece. Cuanto más dejas de orar, de leer la Biblia, es más fácil que caigas en depresión, más fácil que caigas en ansiedad, más fácil que caigas en algún pecado que no agrada a Dios en nuestras vidas. Tengamos mucho cuidado con eso. En el verso 5 dice que los mensajeros fueron una vez más a ver a Acab y le dijeron, Ben-Hadad dice, ya te he mandado a decir que tienes que darme tus riquezas, tus mujeres y tus hijos. Y fue ahí donde Acab se puso muy nervioso, juntó a los ancianos, porque el Ben-Hadad le había dicho que mañana a esas horas enviaría a sus oficiales a que registraran su palacio y las casas de sus funcionarios y todo lo que ellos quisieran lo iban a tomar para ellos. Me pone a pensar que el enemigo quiere cada vez más y más de ti. A veces comenzamos a dar cabida a Satanás en nuestra vida, dejando frialdad espiritual. Pues ya para qué sirve todo si últimamente no ha habido servicios como antes, estoy apagado en mi fe, estoy tomando malas decisiones y en vez de corregir rumbo, arrepentirnos
y clamar a Dios, muchas veces permitimos que Satanás gane más y más ventaja en nuestras vidas. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo nos recuerda de que no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás, sabiendo de que él nos acecha, de que él busca ponernos tropiezo para que nos alejemos del Señor, para que caigamos en un estado de desconexión total de Dios. El enemigo quiere cada vez más y más de ti, así como este enemigo Ben-Hadad del pueblo de Israel. El rey de Israel mandó a llamar a los ancianos del país, dijo, ok, ¿qué vamos a hacer? Ya van a venir mañana a tomar todo lo que es nuestro. Y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que poner un alto a eso. En Primera de Reyes 29 dice, entonces Acab dijo a los enviados de Ben-Hadad, digan a su majestad que haré todo lo que me ordenó al principio, o sea, me voy a someter como vasallo para ustedes, pagando tributo, pero que no puedo hacer lo que ahora me exige, de que mañana va a venir a tomar a nuestros hijos, a tomar todo lo que es nuestro. O sea, hay un punto en que tienes que decir no, en que tienes que decir hasta aquí. Pon un alto a lo que destruye tu vida. Si hay algo que está restándote en tu fe, si hay algo que está desanimándote, si hay algo que está esclavizándote a alguna adicción en tu vida, algún pecado, alguna mentalidad de envidia o una mentalidad de amargura o una mentalidad de dejar de disfrutar la vida, tiene que haber un momento en que tú digas hasta aquí, no más, no más, porque yo soy una hija, un hijo de Dios. La Biblia nos dice de que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La Biblia me dice que las armas de mí que Dios me ha dado no son en mi carne o en mis fuerzas débiles, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Señor, hoy llevo cautivo todo pensamiento en obediencia a ti. Señor, ya no quiero vivir este estado de depresión, este estado de vida sin sentido. Ya no quiero, Señor, permitir que nuestra casa, nuestro hogar, sea un lugar donde nos estamos faltando el respeto, donde no nos estamos hablando en la pareja, donde nos estamos gritando delante de nuestros hijos. Esta manera de vivir no está bien. Yo no quiero que el día de mañana alguien le grite así a mi hija y que se case con un hombre que le va a estar gritando así como yo grito en la casa, por ejemplo. O yo no quiero que este sea un ambiente donde mis hijos crezcan. Hay un punto donde tú tienes que decir, hasta aquí llegué. Pon un alto a lo que destruye tu vida. Si hay una adicción, un pecado en tu vida, esta es una batalla que Dios quiere que estés dispuesto a dejar que Él pelee por ti y junto a ti. En Primera de Reyes 20:10 dice que Ben-Hadad mandó a decir a Acab, que los dioses me castiguen duramente si de Samaria queda siquiera polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores. Palabras muy fuertes. En pocas palabras les estaba diciendo, te voy a hacer pedazos. No tienes manera de enfrentarme. Mírame que vengo con 32 reyes que yo he conquistado, súbditos. Estamos acampando aquí afuera. ¿Qué eres tú, Israel, contra nosotros? Era una batalla perdida prácticamente. Cuando Ben-Hadad recibió esa respuesta, dice que cuando Ben-Hadad supo de que el rey Acab no se iba a someter a sus deseos y que puso un hasta aquí, dice que estaba bebiendo junto con los otros reyes. O sea, estaba en tranquilidad diciendo, esta batalla ya la conquisté, estoy aquí afuera con 32 reyes que ya he conquistado. Vamos a entrar a Samaria, agarrar cierto botín para nosotros, quitarles todas las cosas valiosas. O sea, un montón de bandidos estaban ahí afuera. Vamos a tomar mujeres, hacer lo que queramos con ellas. Y dice la Biblia que estaban hasta tomando vino, emborrachándose. Y cuando recibieron esta noticia dijeron, ¿quién se cree este pueblo de Israel para enfrentarnos? Y se dispusieron a atacar la ciudad. Y dice que cuando estaba sucediendo eso, yo creo que Acab estaba con temor, trataron de agarrar armas, sabían que iban a perder. Pero un profeta, qué lindo es Dios, que cuando estamos en una batalla que parece perdida y no sabemos qué hacer, Dios es maravilloso. Y Dios muchas veces, aún sin merecerlo, Él trae mensajes de su palabra como este que está mandando a tu vida hoy. O Él trae personas, o abres tu Biblia y comienzas a leer y Dios te da una promesa
que el Espíritu Santo te hace sentir que esto es para ti y que Dios tiene algo para tu vida. Dios siempre nos busca en su amor y nos habla. Dice que este profeta llegó, se presentó ante Acab. Mira que Acab podría no haberlo querido recibir, pero Acab lo recibió. Estaba tan desesperado que estaba dispuesto a escuchar a este profeta, porque Acab no era un hombre de Dios, ¿eh? Dios estaba amando a su pueblo Israel a pesar del rey que tenían. Y dice que el Señor le dijo esto por medio del profeta. Dice, el Señor ha dicho, aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar hoy en tus manos para que sepas que yo soy el Señor. Qué precioso pasaje. Para que sepas que yo soy el Señor, aunque no lo mereces, Acab, yo lo voy a entregar en tus manos. Y creo que tenemos que tener esa sensibilidad espiritual de saber que cuando enfrentamos una batalla en nuestras vidas, algo con lo que estamos luchando, algo que nos causa angustia en nuestro corazón, cuando Dios en su gracia mueve las cosas y quita los obstáculos y lucha por nosotros, es tan importante que sepamos que Dios es el Señor, que Él es digno de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestro corazón. Dios iba a hacer algo para mostrarle a Acab que Él era el Señor. Y Acab se queda impresionado con esto que el profeta de Dios le dice, y le dice en el verso 14, ¿por medio de quién lo hará?, preguntó Acab. O sea, tú me dices que va a entregar esta multitud tan grande del rey Ben-Hadad y sus 32 reyes aliados, ¿y por medio de quién lo hará? Porque aquí yo no veo que haya alguien que pueda ganar esta batalla. Acab no era un rey dispuesto a escuchar a los profetas de Dios. Una y otra vez lo mostró, todavía en el siguiente capítulo lo va a volver a mostrar, pero estaba en una situación desesperada. Y me pone a pensar que cuando no hay salida, somos más receptivos a buscar y escuchar la voz de Dios. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios que Dios al que ama, disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Yo me pregunto, ¿qué necesidad hay en nuestras vidas de tener que pasar por situaciones donde ya no vemos salida, donde ya no vemos esperanza, donde se ve una batalla perdida, para que volteemos a Dios y seamos sensibles por primera vez a escuchar y a buscarlo? Yo como pastor lo he visto muchas veces. He visto a muchas personas que no leen su Biblia, no se congregan, son inconstantes y pasan por una tragedia y los ves bien pegaditos a Dios. Y por primera vez se comunican conmigo. Pastor, por favor, ore por mí. Pastor, ¿cuándo son los estudios? Y los ves pegados a la iglesia, lo que nunca hacían antes. Qué necesidad de tener que ser traspasados por el dolor para darnos cuenta de que necesitamos a Dios en nuestras vidas. Seamos receptivos a Dios aún en los momentos buenos. Qué maravilloso lo que el profeta le dijo. Aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar hoy en tus manos para que sepas que yo soy el Señor. Dígame si la misericordia de Dios no es maravillosa, es asombrosa, porque Acab no merecía esa misericordia, pero Dios amaba a su pueblo. Cuando todo se ve perdido, Dios puede rescatarnos. Lo que podemos sacar en conclusión de este versículo es de que si tú estás enfrentando una batalla, que quizá ya te desanimaste y que quizá ya la ves perdida, que quizá ya vas a aventar la toalla y decir, me rindo, ya no puedo más. Déjame decirte que cuando todo se ve perdido, Dios puede rescatarte. Necesitas clamar y buscar a Dios. Continuamos con el verso 14 de Primera de Reyes 20 y dice que Acab preguntó, ¿por medio de quién hará Dios esto? Y mira lo que le respondió el profeta. El Señor ha dicho que por medio de los jóvenes que ayudan a los gobernadores de las provincias, respondió el profeta. ¿Y quién atacará primero?, insistió Acab. Tú, respondió el profeta. No había mucha esperanza ni opciones. Por eso dijo, pues, ¿cómo es posible que Dios va a entregar esta batalla en nuestras manos? ¿Por medio de quién lo hará? Y Dios le responde, por medio de los jóvenes, o sea, los inexperimentados, pero que quieren defender a su país, que se dan cuenta de la necesidad de luchar. Por medio de esos jóvenes yo voy a mostrar mi gloria.
Y Dios usa muchas veces lo que menos te imaginas y Dios se glorifica en medio de nuestros problemas. Lo que menos te imaginas, la persona menos imaginada, y Dios trae a alguien, Dios se manifiesta y Dios muestra su poder y nos libera. Y es interesante porque uno se pregunta, ¿quién va a salvar a esta sociedad que están siendo sistemáticamente indoctrinados que Dios no es importante, que tú eres tu propio Dios, tu propio rey, tu propio dueño, haz con tu vida lo que se te da la gana? Si sientes las ganas de hacerlo, hazlo. Si eres joven y quieres cambiar tu sexualidad, hazlo, te apoyamos, el gobierno te manda hormonas y bloqueadores. Y cada vez este mensaje, que se supone que comenzó en no discriminar a las personas, cada vez más y más es algo que quieren imponer. Estaba escuchando de una escuela donde uno de los padres dijo, el hijo dijo, papá, en mi clase van a dar una clase de sexualidad y van a hablar de que te puedes cambiar tu sexualidad. Y padre, no me siento cómodo con esto. Y dijo, no, ve a la escuela y diles que no te sientes cómodo. Y este niño fue y habló y dijo, quiero excusarme de esta clase porque esto va contrario a mis valores. Yo creo que Dios nos hizo hombre y mujer. Dios dio una sexualidad definida y es algo científico, es algo genético. No necesito estar en esta clase. Y le dijeron, no, pero por favor entra. Dijo, no quiero entrar. Y este muchacho tenía el derecho de no estar presente en esa clase, y fue una de las maestras a hablar con él en privado y a decirle, pero mira que esto es necesario. O sea, están tratando de meter a la fuerza su doctrina en cada película, cada vez más de Disney, de Netflix. Están metiendo personajes para que haya variedad de algo que no es natural. Entiendo que no se deba discriminar. Entiendo que como cristianos amamos a todas las personas por igual con sus luchas, pero queridos hermanos, estamos viviendo una época terrible de inmoralidad. Necesitamos cuidar la vida, la mente, el corazón de nuestros niños, el corazón de nuestros jóvenes. Oremos a Dios y seamos intencionales en ver qué es lo que ellos ven. Antes de que vean un programa en la televisión o en Netflix, googléalo, métete a buscar qué tipo de cosas están en ese programa. Busca si hay algo inapropiado. Pégate un poquito a escuchar qué es lo que tus hijos están viendo, escuchando. Habla con tus hijos sobre lo que ellos vieron, porque esa es una lucha, es una batalla que estamos luchando los padres. Y la pregunta es, ¿quién va a construir una sociedad anclada en Dios en la siguiente generación? ¿Qué va a suceder con estos jóvenes? Necesitamos jóvenes que amen a Dios y que no tomen a Dios a la ligera como el mundo nos dice. Porque ellos también serán adultos, ellos también tienen que tomar decisiones sabias en su vida. Dijo Jesús que el que oye sus palabras y las hace es como un hombre prudente, sabio, que edifica su vida sobre la roca. Y cuando vienen vientos y viene el agua, la lluvia y los ríos contra esa casa, no cae porque está sembrada, cimentada sobre la roca firme. Pero que cualquiera que oye sus palabras y no las hace es como un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. La pregunta es, ¿quieres que tus hijos edifiquen su vida sobre la arena o sobre la roca? Por supuesto que queremos que nuestros hijos estén sobre la roca, sobre un cimiento firme para sus vidas, y ese cimiento es Jesucristo. Así que luchemos contra esta sociedad de whatever o lo que sea, o que no importa, o que ese es tu sentir, y expliquémosle a nuestros hijos de que hay valores y de que existe un Dios que es real, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que un día todos vamos a dar cuentas de nuestra vida delante de Él, entendiendo que sus principios y sus mandatos y la guía de su palabra nos ayuda a vivir una vida en la que tenemos alegría, en la que tenemos gozo, en la que tenemos paz. Dios nos rescata en su poder y en su misericordia cuando clamamos a Él. Cuando vemos que la batalla no la podemos ganar, Dios muchas veces nos rescata, pero siempre Dios usa a alguien dispuesto. Vemos que cuando Israel se enfrentó al gigante filisteo Goliat, hubo un jovencito, David, que estaba dispuesto. Cuando Dios quería rescatar al pueblo de Israel de Egipto, hubo un hombre a quien Dios usó, que fue Moisés, para enfrentarse al faraón y decirle, deja ir a mi pueblo. O sea, Dios nos rescata, pero siempre usa a alguien dispuesto.
Y la pregunta, queridos amigos, es ¿quién está dispuesto en esta generación para dejarse usar por Dios? ¿Quién está dispuesto para decir a Satanás, hasta aquí en mi familia, yo voy a poner límites y voy a cuidar y orar por mis hijos, hablar con mis hijos, cuidar su mente y su corazón, que sepan que el pecado es malo, que el pecado es pecado, que lo blanco es blanco y lo negro es negro? Necesitamos a alguien, a padres dispuestos, que les importe la vida de sus hijos y que les importe Dios y su palabra. Debes estar dispuesto a luchar contra el pecado, contra la obra de Satanás en la vida de la sociedad y de nuestros hijos. Acá preguntó, ¿y quién atacará primero? Y Dios le dijo, tú, respondió el profeta. O sea, debes estar dispuesto a luchar. Y algunos se preguntan, ¿y quién salvará mi matrimonio? No, puro pleito aquí en la casa. ¿Quién salvará? Y Dios te responde, tú. ¿Y quién salvará a mis hijos? Tú. ¿Y quién hará la diferencia en este mundo? Tú. ¿Y quién avivará mi iglesia? Tú. Sé el cambio que quieres ver a tu alrededor. Porque a veces solo nos quejamos y decimos, no, pues el mundo está bien mal. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto nosotros? Porque Acab dijo, bueno, ok, ¿quién va? ¿Y cómo va a suceder que Dios va a dar la batalla? Dice, con los jóvenes. Pero ¿cómo? ¿Y quién atacará primero? Y el profeta le dice, tú, Acab. Muchas veces Dios nos dice que nosotros, y eso puede causarnos temor, pero ¿cómo yo? Y la pregunta es, si no eres tú, entonces ¿quién? Como dice Romanos, ¿cómo irán si no hay quien les predique? Necesita haber gente dispuesta. En Primera de Reyes 20, 15 al 16 dice que Acab entonces pasó la lista de sus jóvenes que ayudaban a los gobernadores y vio que eran 232 jóvenes y juntos salieron con un ejército de alrededor de 7,000 hombres. Salieron para enfrentar a Ben-Hadad y a sus 32 reyes aliados y Ben-Hadad les ordenó a sus soldados que iban a la guerra, que eran mayor número, les dijo, los quiero que me los traigan vivos. Hayan salido en son de paz o en son de guerra, los quiero vivos. Vemos a un Ben-Hadad jactándose, menospreciando y humillando a Israel, como diciendo, ¿qué nos van a hacer esos jovencitos? Atrápenmelos vivos, aunque hayan venido a pelear, atrápenlos y tráiganlos vivos. Y los jóvenes vemos que salen seguidos por el ejército y Dios les da el poder y la fuerza, confunde a los enemigos y cada uno de estos jóvenes, de esos 232 jóvenes, cuando quieren agarrarlos los enemigos, mata en medio de la guerra a un enemigo. Y vemos que cuando se ven los sirios que Dios está con ellos, huyen y los israelitas empiezan a perseguir a Ben-Hadad. Y Ben-Hadad dice, ¿pero qué pasó? Se me volteó esto, si éramos mayoría, y empieza a huir con sus caballos y soldados de caballería. Y vemos que esta historia muestra un contraste entre el rey Acab, que era un hombre sin Dios, pero que en este caso siguió el consejo del profeta de Dios en estas circunstancias, se sometió al mensajero de Dios, al profeta, mientras que el otro, Ben-Hadad, creía con orgullo que él vencería sin importar lo que sucediera porque él era mayoría. Y nos muestra que cuando enfrentamos batallas, es muy importante tener una actitud sometida a Dios y a su consejo. Como dice en Proverbios capítulo 3, dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Siempre, querido hermano y hermana, o querido amigo que nos escuchas, aprende a buscar el consejo de Dios en tu vida. Si estás enfrentando una batalla, una lucha en tu vida, no te confíes en tus propias fuerzas, en ti mismo. Deja a un lado el orgullo, la gloria personal y reconócete delante de Dios que necesitas ayuda en medio de la lucha que estás enfrentando. Cuando tú reconoces a Dios, Dios obra con poder. No luches solo. Vemos aquí en este caso que cada uno de estos jóvenes tomó el rol de estar dispuesto a luchar por el bien, por la libertad, por la vida de su familia. Y es importante, nos recuerda este principio de que cada uno de ellos hizo su parte. Hay batallas en nuestra vida que debemos luchar unidos junto a otros y que cada quien debe hacer lo que le toca hacer, su parte. No luches solo, haz tu parte. Este es un principio que vemos aquí
para poder enfrentar batallas difíciles. Es más fácil que una persona con un equipo puedan enfrentar un enemigo a que lo enfrentes tú sola o tú solo. Si estás enfrentando un problema en tu hogar, pónganse de acuerdo por el amor de su familia, por el amor de sus hijos, por el amor de sus propias vidas. Sométanse a Dios, pidan la ayuda a Dios y dejen de pelear en la casa de la pareja como perros y gatos y díganle, Señor, ayúdanos. Tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos seguir así. No luches solo o sola. Pónganse de acuerdo para luchar juntos y cada uno de ustedes haga su parte. Tú tienes que hacer lo que te toca hacer. No puedes decir, pues que Dios pelee mi batalla y yo me quedo de brazos cruzados y no hago nada. Hay luchas y batallas que solamente tú y nadie más que tú debes de pelear. Nadie puede ganar la batalla por ti más que tú tienes que dejar que Dios gane la batalla actuando en tu vida, sometiéndote a su voluntad y Dios va a pelear la batalla. Dios va a estar contigo. Dios no te va a dejar sola. Pero la pregunta es, ¿qué te toca hacer a ti? ¿A quién necesitas en tu equipo para poder ganar? Es por eso que la iglesia es tan importante, que los grupos de vida son tan importantes. Es más fácil enfrentar las luchas en oración unos por otros, congregándonos semana a semana, que estar totalmente solos, luchando contra mi depresión yo solito, dicen algunas personas. Luchando contra mi depresión yo solo o tú sola, sin nadie más a tu lado. Esto no es el plan de Dios para tu vida. Dice la Biblia que mejores son dos que uno en Eclesiastés, porque si uno tiene frío, el otro le da calor, si uno se cae, el otro lo levanta. En Primera de Reyes 20:21 dice que el rey de Israel avanzó, se apoderó de los caballos de Ben-Hadad y sus carros de combate y les causó a los sirios, dice, una tremenda derrota. Qué importante que no nada más dejaron que, ya huyeron los sirios, qué bueno, ya se acabó la guerra. No. Tú sabes que ese enemigo va a regresar. Entonces lo que hicieron es corretearlos con los caballos que les quitaron y se aseguraron en lo que dependía de ellos que el enemigo era derrotado. No basta con que parece que se va el problema. Estábamos peleando en la casa y ya no peleamos. Pero ¿qué están haciendo para pedirse perdón? ¿Qué están haciendo para empezar a crear una manera de vivir en el hogar que es más sana? ¿Qué están haciendo para buscar a Dios juntos? ¿Qué están haciendo para invertir tiempo en sus hijos y enseñarles la palabra de Dios? Hay que ser proactivos en perseguir las soluciones en nuestra vida, asegurarnos que el enemigo está realmente derrotado. Dice la Biblia que el profeta de Dios que les había dicho que Dios los entregaría en sus manos, al acabar esta guerra, esta batalla, se presentó ante el rey de Israel y le dijo, ve y refuerza tu ejército y piensa bien lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte. Qué maravilloso es Dios, porque Dios nos anticipa de problemas que podemos enfrentar en nuestra vida. Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque nos anticipa de nuestra naturaleza pecaminosa, de deseos que podemos tener en nuestro corazón que no son correctos, de las consecuencias del pecado. Y Dios nos lo anticipa y nos da las soluciones. Y este profeta de Dios les dijo, esto es lo que va a hacer el enemigo. Rara vez, déjame decirte, que un enemigo fuerte rara vez se derrota en una sola batalla. La realidad es que los enemigos fuertes que nos causan luchas en nuestras vidas generalmente son batallas de largo plazo. Y aquí hay un consejo buenísimo de parte de Dios para ti y para mí. El primer consejo que el profeta le dio, número 1, le dijo, ve y refuérzate. Si tú estás luchando con una adicción, si estás luchando con algún problema en tu hogar, con algún hijo rebelde, Dios te dice, ve y refuérzate, equípate, busca ayuda en gente que te puede ayudar, en gente que sabe de esto. Pregúntale a tu pastor, pregunta a consejeros juveniles, o estás enfrentando un problema con tu salud, necesitas descansar, ve y averigua qué necesitas para pelear esta batalla en tu salud. Ve y refuérzate. Si te sientes desanimado en el ministerio, en que servías a Dios y ahora ya no lo haces, o en tu vida espiritual, Dios te dice, ve y refuérzate. Vuélvete a conectar en los grupos de vida. Vuelve a tomar la Biblia para leerla. Vuelve a conectarte en esos tiempos de oración que tenías. Ve y refuérzate.
La segunda cosa que dice es, piensa bien lo que debes hacer. En pocas palabras, haz un plan. Dedícale tiempo a pensar qué necesitas para sanar tu hogar. ¿Qué necesitas para ser más intencional en enseñarle a tus hijos del Señor y enseñarles a distinguir entre lo bueno y lo malo y a desarrollar discernimiento y a saber qué es de Dios y qué no? Haz un plan. Piensa bien lo que debes hacer. Porque dice, volverá a atacarte. O sea, en pocas palabras le estaba diciendo, debes estar preparado porque de aquí a un año te va a volver a atacar. Vemos 3 principios invaluables. Ve y refuérzate, toma fuerzas nuevamente. Haz un plan, piensa bien lo que debes hacer y debes estar preparado. Así son los problemas, así son las tentaciones, así es el pecado. Porque dices, oh, ya conquisté, ya tuve victoria. Y dices, no, espérate, dentro de un año va a volver a estar dándote problemas. Y a veces así sucede con personas que batallan con la depresión, que batallan con el desánimo, que son inconstantes y Dios quiere que seamos constantes. Y dice, no, ve, refuérzate, haz un plan, estate preparado para que cuando se vuelva a presentar en tu vida esta tentación, esta situación emocional, tengas victoria en el nombre de Cristo Jesús para salir adelante. Así son los problemas. Debemos fortalecernos, tener un plan y estar preparados. Y dice la Biblia en el verso 23 que los oficiales del rey de Siria se pusieron a pensar, oye, pero ¿cómo perdimos la guerra? Es que éramos mayoría. Y dijeron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Por eso nos han vencido. Pero si luchamos contra ellos en la llanura, en el valle, con toda seguridad que los venceremos. Esa era la mentalidad. Ellos pensaban que el Dios de Israel era un Dios de las montañas y que si ellos peleaban en la llanura iban a ganar porque el Dios de Israel no tendría poder contra ellos. Grave error. Vemos que Ben-Hadad se preparó por todo un año siguiendo este plan. Le gustó el plan. Así que se preparó para poder ganarles en la llanura pensando que el Dios de Israel no era un Dios de las llanuras. Un año entero de su vida y de su ejército desperdiciado preparándose sin Dios. Déjame decirte, querido hermano y amigo, que Dios es Dios de toda la creación y de todas las circunstancias. Para Él no hay algo que lo agarre en sorpresa, que lo agarre en debilidad, y necesitamos confiar en ese Dios poderoso. Por eso es tan malo hacer planes en nuestra vida pensando, bueno, es que en esta área de mi vida no necesito tanto a Dios porque esto es algo más secular, esto tiene que ver con mis estudios, esto tiene que ver con hacer dinero, bueno, esto tiene que ver con mi vida amorosa, y nos equivocamos como si Dios solamente fuera el Dios de la iglesia, que vas el domingo, cantas aleluya, alabas al Señor y ya acabó mi tiempo porque Dios solamente está en la iglesia. Grave error. Dios es Señor de todo lo que existe. Él es el dueño de nuestras vidas y necesitamos vivir vidas dependientes de Él, donde buscamos su consejo, donde lo tomamos en cuenta en nuestra vida. Y dice que la historia de esta historia, más adelante en el capítulo 20, vemos que Ben-Hadad hizo este plan, se preparó bien y un año después fue para luchar contra Israel. Y dice que los israelitas salieron al encuentro de los sirios, y en el verso 27 dice que estaban acampados frente a frente los dos ejércitos. Un año después se iban a volver a enfrentar. Y dice que parecía Israel como si fueran 2 rebaños de cabras, pues los sirios ocupaban todo el terreno. O sea, se veían como unos animales indefensos, 2 rebaños de cabras, comparado al ejército sirio. Y a veces podemos vernos así en una batalla perdida. Es que, ¿qué soy yo contra esta gigantesca adicción? ¿Qué soy yo contra este gigantesco problema en mi matrimonio que ya llevamos años peleando? Pero muchas veces no han buscado ayuda, no han doblegado el orgullo, no han permitido que Cristo reine. ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? Mi hijo está, y hay que orar por nuestros hijos, está bien agarrado por Satanás, por malas influencias. No sé cómo voy a ganar esta victoria. Pero lo que yo veo en este pasaje de Primera de Reyes 27 es que veo que parece ser que Acab no tomó tan en serio el consejo que le dio el profeta de Dios, porque le dijo, fortalécete, prepárate, porque en un año te van a volver a atacar. Aparentemente vemos que aquí no escuchó tanto el consejo de Dios. Por eso es tan importante que nosotros hagamos caso a lo que Dios nos dice, que nos fortalezcamos, nos preparemos y estemos listos para enfrentar los ataques del enemigo sobre nuestras vidas.
En Primera de Reyes 20:28 vemos que otra vez el profeta de Dios llega ante el rey de Israel y le dice, así dice el Señor, puesto que los sirios han dicho que yo soy un Dios de las montañas y no un Dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esta gran multitud. Así sabrás que yo soy el Señor. Qué maravilloso es nuestro Dios. La misericordia de Dios en nuestras vidas es asombrosa. Hermanos, dice en Lamentaciones capítulo 3, por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Hermanos, sin la misericordia de Dios, la gracia que Dios ha tenido de nosotros, ni siquiera estaríamos aquí. Y eso es algo que debemos agradecer a Dios. ¿Dónde estaría nuestra vida sin el Señor? Y Acab no merecía esta gracia de Dios, pero Dios amaba a su pueblo. Y a pesar de que Acab no le dio esa gloria pública a Dios, y a pesar de que Acab vemos que quizá no hizo caso perfecto al profeta de haberse preparado, Dios vuelve a decirle, yo voy a mostrar mi gloria. Por eso este mensaje se titula La batalla es del Señor. La batalla es del Señor para aquellos que somos su pueblo. Podemos confiar en que Dios pelea por nosotros, que no estamos solos, que Dios es misericordioso. Y dice en el versículo 29 que ese día los israelitas tuvieron una tremenda victoria. Lucharon y mataron a 100,000 soldados sirios de infantería en esa lucha. Y el resto del ejército sirio huyó a una ciudad que se llamaba Afec, tratando de refugiarse. Y dice la Biblia que se cayó la muralla de esa ciudad y 27,000 de los enemigos fueron aplastados. O sea, vemos el sello de Dios. Nadie puede esconderse de Dios. La victoria de Dios tiene el sello de Dios. ¿Sabes cómo te das cuenta que la victoria de Dios tiene el sello de Dios? Cuando Dios hace cosas inesperadas, cuando Dios hace cosas imposibles, o cuando Dios te da la victoria y ni siquiera es porque tú fuiste tan lista o tan listo, sino que Dios en su misericordia acomoda las piezas y tú dices, Padre, me diste la victoria, me sacaste de este problemón. A tu nombre, Señor, sea la gloria. Seamos agradecidos con Dios. Y vemos que en el verso 31 que los oficiales de Ben-Hadad se estuvo escondiendo en esta ciudad y vemos que sus oficiales le dijeron, hemos sabido que los reyes israelitas cumplen los tratos que hacen, así que vamos a ponernos ropas ásperas como que estamos en duelo, arrepentidos. Hasta se pusieron una cuerda en sus cuellos para decir, somos tus esclavos, como sumisión para que no los mataran. Y se presentaron delante del rey Acab, y el rey Acab tenía en sus manos a un enemigo formidable, Ben-Hadad, los sirios, que ya los habían atacado en varias ocasiones. Dios le había entregado en sus manos a un enemigo que iba a causar mucho más daño a Israel. Y lo que tenía que haber hecho Ben-Hadad era darles la pena de muerte. Como cristianos, obviamente que eso es algo que nos causa shock, porque vivimos bajo la guía de las ordenanzas de Jesús, del Nuevo Testamento, de la guía del Espíritu Santo, y Dios nos manda amar a nuestros enemigos, perdonar. Pero estamos hablando que este es un asunto de vida o muerte, de guerra, de gente que tiene un corazón malvado y que quiere la destrucción de tu familia. Y en las guerras del mundo, tristemente, hay mucha muerte. Hay gente malvada como Stalin, como Hitler, que mataron y exterminaron millones de personas inocentes. Y ahí la Biblia no nos dice, sí, muéstrale misericordia. No, al malvado muchas veces tiene que caer la justicia sobre él y ponerle un alto a su maldad. Y vemos que Acab, sabiendo que Dios se lo había entregado en sus manos, no aprovechó la oportunidad. Dice que se presentaron ante él y le dijeron que Ben-Hadad rogaba a Acab que le perdonara la vida. Y mira cómo responde Acab en el verso 32. ¿Vive todavía Ben-Hadad? Si para mí es como un hermano, o sea, ya se puso como es mi igual, hagamos un trato nuevamente. Para mí Ben-Hadad es como un hermano. ¿Sabes? Aquí hay un principio. No te pongas amoroso con el enemigo. No te pongas de querendón o de amoroso con el enemigo que ha destruido tu vida, que puede ser una adicción, que puede ser que empieces en tu corazón a tener avaricia o a tener cabida para algo que sabes que te aleja de Dios. No permitas en tu vida el enemigo que te destruye.
sea lo que sea música que escuchas que no está correcta, que te guía a alejarte de Dios, o un traguito por aquí, otro por allá, y empiezas a alejarte de Dios y al rato empiezas a caer en una adicción. No te pongas de amoroso con el enemigo. Y vemos que Acab no consultó a los ancianos como cuando estaba en angustia, ni siquiera fue a buscar a un profeta de Dios. Y aquí hay un principio. Si consultas a Dios en la angustia, hazlo también en la victoria. Si consultas a Dios y clamas a Dios cuando sientes que no hay esperanza, ¿por qué no clamar a Dios y decirle, Dios, ¿qué quieres que haga ahora que tú me diste la victoria? Es el error de mucha gente, que cuando les está yendo bien se olvidan que hay un Dios, que cuando les está yendo bien se olvidan de las lágrimas que clamaron delante de Dios para que Dios les diera la victoria. ¿Cuánto tiempo pasamos en peticiones clamando a Dios por su ayuda? Y en comparación, ¿cuánto tiempo pasamos dándole gracias? A veces podemos haber clamado horas y horas, Señor, te lo ruego, te pido. Y Dios hace algo maravilloso, manifiesta su poder, su gloria. Y nada más decimos, ay, bendito Padre, gracias. Y ya, se olvidó. Pero ¿cómo está nuestra vida? Nuestra vida debería ser vivida, una vida de gratitud. ¿Qué no haríamos si nos dieran la solución? Dios ya te dio la solución. Vive para su gloria. Sírvele. Sé bondadoso con su obra. Sé bondadoso con tu tiempo para el reino de Dios, porque Él ya mostró su gloria en ti. Dice el resto de la historia que Acab hizo subir a Ben-Hadad en su carro, hicieron un pacto. Se supone que Ben-Hadad le devolvería ciudades que le conquistó y Ben-Hadad se iría con vida. Entonces, aquí vemos la historia en el capítulo 20, que un profeta de Dios fue a esperar al rey en el camino, y este profeta se disfrazó como que había venido de la guerra y se paró delante de Acab cuando pasó y le dijo, mire, marché al frente de la batalla y un soldado me trajo un prisionero y me pidió que me hiciera cargo de él, diciendo que si se me escapaba yo respondería con mi vida. Y el rey de Israel dijo, hiciste súper mal, se te fue este enemigo del pueblo de Dios, este soldado, tú ibas a responder con tu vida. Tú te has declarado culpable por tu propia boca y has pronunciado tu sentencia, que debe ser la muerte. Y en ese momento el profeta se revela como profeta de Dios y le dice, así dice el Señor. Y Acab lo ve. Yo creo que Acab se puso a temblar. Ahora me viene el juicio de Dios. Dije, como tú dejaste escapar al hombre que Dios había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya y con tu pueblo por el suyo. Entonces el rey de Israel se fue a Samaria triste y malhumorado y se metió y se encerró en su palacio. Tremenda historia. Acab hizo un trato con un enemigo que había buscado 2 veces devastar su propia vida y la vida de su pueblo. Acab permitió que un enemigo dedicado y enfocado a destruirlo sobreviviera. Y en el siguiente capítulo, en 2 capítulos más, en 1 Reyes 22, leemos que los sirios tomaron una ciudad de Israel que se llamaba Ramot de Galaad, y esta situación termina nada menos que costándole a Acab su propia vida. Acab, por no haber actuado a tiempo y decisivamente contra un enemigo que estaba enfocado en destruir Israel, terminaría recibiendo el juicio de Dios por todas sus maldades que había cometido en su vida a través de esta decisión que él tomó. Hermanos, siempre que no actuamos a tiempo para hacer la voluntad de Dios, hay un costo tarde o temprano. Por eso es muy importante, si tú sabes que Dios pide algo de tu vida, que quites el orgullo, el egoísmo, que sanes tu matrimonio, que sanes tu familia. Si Dios te pide que dejes una adicción o un pecado con el que estás batallando, si Dios te pide que te rindas a Él, si Dios te pide que salgas de estar encerrada o encerrado en tu depresión y que empieces a vivir para Dios, préstale atención a lo que Dios te dice, porque tarde o temprano hay un costo en no hacer la voluntad de Dios. En 2 de Reyes 10:32, más adelante vemos que habla de que los sirios, a través de un rey que se llamó Hazael, empezaron a atacar el territorio israelita y todas las fronteras, causaron estragos. ¿Por qué? Porque Acab no actuó a tiempo. Entonces es muy importante que luchemos confiados en Dios y que cuando Dios nos dé la victoria de una batalla, que le demos el reconocimiento y toda la gloria a Dios, y que
y que lo que hagamos es rendirnos al Señor y dejar que nuestra vida esté sometida a su voluntad de ahora en adelante, no dar cabida otra vez al enemigo a nuestras vidas en diferentes puertas que abrimos en nuestra vida. Dale el reconocimiento a Dios. Acab, yo lo que veo en 1 Reyes 20, es que a pesar de la maldad de Acab, Dios milagrosamente lo salvó y salvó al pueblo 2 veces. Pero Acab, nunca vemos aquí que reconoció a Dios. No se ve que tuvo un corazón de decir que toda la gloria era a Dios y que le pedía al pueblo que dejaran los Baales, por ejemplo, que él tanto impulsó con su esposa Jezabel. Hermanos, Dios fue misericordioso con Acab, aún Acab sin merecerlo. Quiero que pienses en qué manera Dios ha sido misericordioso contigo. Hay un pasaje en Romanos 2:4 que habla de que Dios es paciente con nosotros, buscando que nos arrepintamos. Y dice el pasaje, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Quizá tú estás viendo este mensaje y nunca ha habido un día en que le entregaste tu vida, tu corazón a Jesucristo. Quizá tu familia te ha hablado de Dios, algún amigo, alguna amiga, alguien que te mandó este mensaje. Y Dios te está diciendo, si estás enfrentando una batalla en tu vida, tú puedes rendirme el corazón, yo voy a pelear contigo, yo voy a estar contigo, pero no seas duro en tu corazón. Toda la misericordia que yo te he mostrado ha sido para que tú te vuelvas a mí, porque te amo, para tener una relación contigo. Dice el verso 5 en Romanos 2, pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto sucedió con Acab. Amontonó para él juicio porque no se volvió al Señor, no lo reconoció en su vida, a pesar de toda la misericordia y bondad que Dios le mostró. No seamos como Acab, aprendamos de esto. Y quisiera que concluyamos este mensaje reconociendo de que la batalla es del Señor y de que vimos consejos para pelear una batalla que a veces se ve perdida. Dice el Salmo 3, oh Señor, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza caída. Y dice el verso 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Gloria a Dios por eso. Dios siempre responde cuando clamamos a Él. Y el verso 5, que es una inspiración para tu vida. Si estás pasando porque no puedes dormir con alguna batalla, algún problema, dice el verso 5, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, a 10,000 personas en mi contra que pusieran sitio contra mí para destruirme. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Y termina en el verso 8 diciendo, la salvación es del Señor. Hermanos, la batalla que estás enfrentando, dásela al Señor. La batalla es del Señor. Los consejos que vimos para pelear una batalla que se ve perdida son los siguientes. Todos tenemos batallas que pelear. Todos enfrentamos y a veces se ponen más difíciles en diferentes momentos de nuestra vida. Cuando te alejas de Dios, tus enemigos se fortalecen. Cuando te acercas a Dios, suya es la batalla. Acércate al Señor. Cuando todo se ve perdido, Dios puede rescatarnos. Ánclate en esa promesa. Cuando todo se ve perdido, Dios es poderoso para sostenerte y rescatarte. Debes estar dispuesto a luchar. No solamente digas, pues la batalla es de Dios. Haz tu parte. Dios te ha dado una parte que luchar. Enfrenta lo que tienes que enfrentar. No luches solo o sola. Haz tu parte. Asegúrate que el enemigo es derrotado. Ve y refuérzate. Haz un plan. Y debes estar preparado cuando el enemigo ataque. En el poder de Dios vas a triunfar. No te pongas amoroso con el enemigo. Una vez que Dios te lo ha entregado, triunfa en el nombre de Jesús y deja a un lado ese conflicto, ese problema y deja que el Señor reine. Una vez que Dios te da la victoria,
dale el reconocimiento a Dios. Y si consultas a Dios en la angustia, hazlo también en la victoria. Una vida dependiente de Dios constantemente te va a dar una vida cimentada sobre la roca, que es Jesucristo y que es su palabra. Vamos a orar. Y si Dios habló a tu corazón, quiero que reflexiones y pienses, ¿en qué te habló el Señor en este día? ¿Qué tienes que rendir al Señor? A lo mejor ahorita te encuentras confundida, confundido, no sabes cómo pelear, pero Dios ha hablado a tu vida diciendo que suya es la batalla, pero lo que Él quiere es tu corazón, Él quiere tu atención, Él quiere que rindas tu vida a Él y que tomes consejos de su palabra para pelear en su nombre. Vamos a orar a Dios. Padre, gracias por tu mensaje, gracias por este mensaje que nos recuerda, nos da esperanza, mostrando que servimos a un Dios poderoso, que es Dios sobre las montañas y sobre los valles, Dios de toda la creación y de toda circunstancia. Señor, tú conoces la magnitud de problema contra cual mis hermanos están luchando, la magnitud de la batalla que tienen. Padre, hoy aprendimos que tuya es la batalla, Señor, que podemos conocer en esos momentos difíciles y sabremos que tú eres el Señor. Te pido tu gracia, tu poder, tu misericordia, Señor, tu salvación sobre cada persona que está enfrentando una lucha difícil. Padre, rescata la vida de nuestros hijos de las manos de Satanás. Padre, guarda sus corazones y ayúdanos como padres a tomar un rol más activo en permitir que esos jóvenes luchen por la siguiente generación, tomados de la mano de Jesucristo. Levanta jóvenes, niños que ahora son niños, que te van a amar y que van a dejar la luz de Jesús brillar en medio de este mundo de tantas tinieblas. Señor, toca corazones y vidas. Si alguien no te conoce, que hoy sea el día que te entregan su vida, que deciden comenzar a seguirte y que deciden enfrentar sus batallas de tu mano. Padre, gracias por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Si Dios habló a tu vida, cualquiera que sea lo que Dios te dijo, hazle caso, sométete a Él, sigue su mandato, sigue su voluntad, sigue su dirección. Y estoy seguro que Dios te va a dar una victoria poderosa para su gloria y Dios te va a dar la paz que tanto anhelas. Depende de Él, búscalo a Él. Dios les bendiga grandemente.